El mensajero llegó al amanecer con noticias que destruirían mi mundo. Lady Chan. Una mujer que coincide con la descripción de su hermana ha sido vista en la guarnición del norte. Está viva. Vuelve a casa. Me temblaban las manos al sostener la carta. Celeste. Viva. Tras 18 meses creyéndola muerta, 18 meses viviendo la vida que debería haber sido suya. Miré al otro lado del jardín, donde mi esposo Noah le estaba enseñando a caminar a nuestra hija Lily. Él aún no lo sabía. No sabía que la mujer que tanto amaba estaba regresando. No sabía que yo no había sido más que un reemplazo, una pobre sustituta con la que lo habían engañado. Me llamo Visalin y así fue como me convertí en la esposa que nadie quería. Y la esposa que todos pronto intentarían borrar. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta la escucha. Mi hermana mayor desapareció durante el otoño de mis 18 años. Celeste Lin desapareció en una misión diplomática a las provincias del norte, y durante 3 meses no supimos nada de ella. Los magistrados la declararon perdida a manos de bandidos. Mis padres celebraron un funeral con el ataúd vacío, pero sabía que no dirían la verdad. Sin la conexión de Celeste con Noah Chan, nuestra familia lo perdería todo. La familia Lin nunca había sido poderosa. Éramos comerciantes de seda que nos habíamos abierto camino hasta la nobleza menor mediante astutos tratos y matrimonios cuidadosos. El almacén de mi padre abastecía de telas a la corte imperial, pero fue la relación de Celeste con Noah lo que nos elevó de comerciantes a personas importantes. Noah Chan fue el ministro más joven en servir en el Ministerio de Hacienda. A los 28 años controlaba el corazón económico del Imperio Son del Sur. Nacido en el clan Chang, una familia cuya riqueza e influencia se remontaban a 6 generaciones, era intocable, frío, brillante y completamente dedicado a su trabajo. Hasta que conoció a Celeste. Mi hermana era todo lo que yo no era. Atrevida donde yo era reservada, talentosa donde yo era simplemente suficiente. Había captado la atención de Noé en un concurso de poesía en Palacio hacía 3 años, emparejándolo verso a verso hasta que incluso el emperador rió de alegría. Después de esa noche todos supieron que Celeste Lin algún día se convertiría en Lady Chan. Mis padres construyeron todo su futuro con esa premisa. Expandieron el negocio, contrajeron deudas enormes y aceptaron contratos que no podían cumplir solos, todo porque creían que la protección de Noah los protegería. Entonces Celeste desapareció, y los cimientos de nuestro mundo comenzaron a resquebrajarse. 2 semanas después del funeral, mi madre vino a mis aposentos con un té que olía a jazmín y a algo amargo que no pude identificar. Visa, dijo con ese tono suave que usaba cuando quería algo. Entiendes que las familias deben hacer sacrificios. Dejé mi bordado, sabiendo ya que odiaría lo que viniera después. La familia Chun celebra su banquete anual mañana por la noche, continuó. Tu padre ha conseguido una invitación. ¿Asistirás? Madre, estoy de luto. Basta de luto, su voz se agudizó. Celeste querría que sobreviviéramos. Noah Chun aún recuerda a nuestra familia con cariño. Si puedes recordarle esa conexión, quieres que la reemplace. Quiero que asegures el futuro de nuestra familia. Se alisó la túnica. El banquete Chun es famoso por sus indulgencias. Los invitados importantes disfrutan de habitaciones privadas. El vino fluye libremente. Se me presentan ciertas oportunidades. Se me heló la sangre. ¿Qué dices? Digo que los hombres son predecibles, hija. Especialmente los hombres que han perdido algo preciado. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Ponte la seda azul. Siempre fue el color favorito de Noah en tu hermana. Esa noche apenas dormí. El día siguiente pasó en un torbellino de preparativos que no quería. Las doncellas de mi madre me vistieron como una novia destinada al matadero, pintándome la cara con colorete y polvos, peinándome el pelo con horquillas doradas que me pesaban como la culpa. Al ponerse el sol sobre Hangzhou, subí al carruaje que me llevaría a la finca Chun, con las últimas palabras de mi madre resonando en mi mente. Un hijo es un vínculo inquebrantable. ¿Entiendes? Lo entendí. Entendí que mis padres ya habían decidido mi destino.
La pregunta era si yo era lo suficientemente valiente para luchar. La finca Chun se extendía por la ladera como un dragón dormido, con sus techos curvos brillando a la luz de las linternas. Al cruzar nuestro carruaje las puertas, conté al menos otros 50 vehículos, gobernadores, comerciantes, nobleza menor, todos allí para congraciarse con el ministro más poderoso del sur. Dentro, el salón principal rebosaba de celebración. Los músicos tocaban mientras bailarinas vestidas de seda ondeante realizaban rutinas tradicionales. Los sirvientes llevaban infinitas bandejas de vino y exquisiteces. Y allí al frente del salón, en una plataforma elevada, estaba sentado Noah Chun. Lo había visto antes en ocasiones formales, siempre de lejos. Pero esta noche lo observé con atención por primera vez. Vestía túnicas negras bordadas con hilo de plata y llevaba el cabello recogido en el tradicional moño, sujeto con un broche de jade. Su rostro era anguloso y severo, de esos atractivos que intimidaban más que invitaban. Incluso sentado, irradiaba autoridad. Cuando hablaba, todos los que estaban cerca guardaban silencio para escuchar. Este era el hombre que mi hermana había amado, el hombre al que mis padres querían atrapar. Me quedé en la sombra del salón, bebiendo una sola copa de vino mientras mi padre trabajaba en la habitación, riéndome a carcajadas de chistes que no tenían gracia, haciendo reverencias demasiado profundas a hombres que apenas lo reconocían. Mi madre había desaparecido poco después de nuestra llegada, y esa ausencia me revolvió el estómago de preocupación. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se volvió más relajado. El brindis formal dio paso a juegos de bebida. Algunos invitados comenzaron a desaparecer en sus aposentos privados con acompañantes que claramente no eran sus cónyuges. El aire se llenó de vino y susurros de propuestas. Buscaba una puerta lateral para escapar cuando un sirviente apareció a mi lado. Señorita Lin, su padre solicita su presencia arriba. Segundo piso, pasillo este, tercera puerta a la izquierda. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Dijo que lo sabrías. Quería escapar. Quería irme de la finca y no mirar atrás. Pero las deudas de mi padre eran reales. Las amenazas de los acreedores eran reales. La supervivencia de mi familia pendía de un hilo, y yo era el único que podía asegurarla. Con las piernas como de plomo subí las escaleras. El pasillo este estaba en silencio, lejos de la celebración de abajo. Conté puertas hasta llegar a la tercera. Mi mano se cernía sobre el pomo. Una decisión. Un momento. Todo cambiaría. La abrí. La habitación estaba tenuemente iluminada, amueblada con elegante sencillez. Una cama grande, una mesa con mosquiteros pintados con paisajes de montaña, y sentado en una silla junto a la ventana, de espaldas a mí, estaba Noah Chan. Se giró y vi de inmediato que algo andaba mal. Tenía la mirada un poco desenfocada. Su postura, normalmente perfecta, se había relajado. Alguien le había echado una droga al vino. Celeste, murmuró mirándome con los ojos entrecerrados a través de la tenue luz. Se me partió el corazón. No, soy. Celeste, te dije que me esperaras. Se quedó tambaleándose ligeramente. ¿Por qué fuiste al norte? ¿Por qué te fuiste? Pensó que era mi hermana. Con la tenue luz, vestida con su color favorito, entendí por qué. No lo soy. Lo intenté de nuevo, pero él ya se acercaba. Este era el plan de mi madre. Que se quede solo. Que la naturaleza siga su curso. En 9 meses dará a luz a un hijo que ataría a nuestra familia al clan Chan para siempre. Debí haber corrido. Debí haber pedido ayuda. Pero cuando Noah me alcanzó, había un dolor tan intenso en sus ojos que me quedé paralizada. Este hombre poderoso e intocable estaba destrozado. Y creía que yo era la mujer que podía sanarlo. No me dejes otra vez, susurró. Por favor, Celeste, prométemelo. Y que el cielo me perdone, le susurré. Lo prometo. La puerta se cerró tras de mí y me dejé llevar por la transformación que no era, por razones que apenas podía admitirme. Desperté antes del amanecer y encontré a Noah aún dormido a mi lado. Su respiración era profunda y regular. Bajo la luz grisácea de la mañana que se filtraba por las ventanas de papel, pude ver su rostro con claridad por primera vez.
La mandíbula afilada, el ligero pliegue entre sus cejas incluso dormido, la vulnerabilidad que se desvanecía en cuanto despertaba. Había hecho algo imperdonable. No solo a él, sino a mí misma. Con cuidado me deslicé de la cama y recogí mi ropa. Me temblaban las manos mientras me vestía. Y tuve que detenerme 2 veces cuando el temblor se volvió demasiado violento. Necesitaba irme antes de que despertara. Necesitaba fingir que esto nunca había sucedido. Pero al llegar a la puerta, su voz me detuvo en seco. «Espera». Me quedé paralizada, incapaz de darme la vuelta. «¿Quién eres?» Su voz sonaba áspera por el sueño y la sospecha. «No lo eres». Una pausa mientras la memoria alcanzaba la consciencia. «¿Dónde está la mujer que estuvo aquí anoche?» Me giré lentamente. Se había incorporado poniéndose una bata sobre los hombros. Su mirada ahora era clara, aguda y analítica. Me estudió el rostro con una intensidad que me hizo querer desaparecer. «Me llamo Visalín», logré decir. «Soy la hermana menor de Celeste». Su expresión lo comprendió, seguida inmediatamente de horror y luego de furia fría. Esto era un plan. Intenté decírtelo. «Fuera». Su voz era gélida. «Antes de que te eche». Huí. El viaje a casa en carruaje transcurrió en una neblina. No les dije nada a mis padres, simplemente fui directo a mis aposentos y cerré la puerta. Me quedé allí 3 días negándome a comer, a recibir visitas, negándome a pensar en lo que había hecho. Al 4.º día, mi madre entró por la fuerza. «El médico imperial ha estado haciendo averiguaciones sobre ti», dijo. Sus ojos brillaban de triunfo. «Noah Chun lo envió personalmente». «¿Por qué?» «Porque, hija, a los hombres poderosos no les gusta que los engañen, pero tampoco dejan cabos sueltos». Se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Puede que hayas asegurado nuestro futuro después de todo». 6 semanas después el médico confirmó lo que ya sospechaba. Estaba embarazada. La noticia llegó a Noah en cuestión de horas. Esa misma noche, representantes de la familia Chun llegaron a casa con un contrato de matrimonio y un regalo de compromiso tan extravagante que mi padre lloró. No me dieron opción. La boda se celebró un mes después en una ceremonia suntuosa y vacía. Noah estuvo a mi lado durante todo el ritual, con el rostro inexpresivo. Cuando llegó el momento de inclinarse ante el cielo y la tierra, ante sus antepasados y entre sí, realizó cada gesto con precisión mecánica. En el banquete posterior, los invitados nos felicitaron. Elogiaron la unión. Hablaron del destino y la fortuna. Nadie mencionó que el novio apenas había mirado a su novia. Nadie reconoció que este matrimonio era una jaula construida con engaños. Esa noche Noah me acompañó a su propiedad, ahora nuestra propiedad, y me mostró mis aposentos. Eran hermosos, amueblados con todo lo que una recién casada podría desear. «Estas son tus habitaciones», dijo formalmente. «Mis aposentos están en el ala oeste. No te molestaré innecesariamente». «Noah». «Señor», lo corrigió con frialdad. «En público puedes llamarme esposo. En privado usarás mi título». Se fue sin decir una palabra más. Los meses siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Vivía en el lujo pero me sentía prisionera. Noah cumplió con sus deberes como esposo al mínimo. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, me acompañó a eventos formales y revisó mi salud regularmente a medida que avanzaba mi embarazo. Pero nunca volvió a tocarme. Nunca me habló más allá de lo necesario. Nunca me miró con otra mirada que no fuera fría y formal. Me decía a mí mismo que estaba bien. Me dije que merecía su odio. Después de todo, había participado en el plan, aunque a regañadientes. Pero tarde en la noche, al sentir a nuestra hija moviéndose dentro de mí, me pregunté si este páramo congelado de matrimonio sería la vida que ella presenciaría al crecer. El parto llegó a principios de la primavera. Tras 14 horas de parto que pensé que me matarían, la partera me puso en brazos a una bebé que lloraba y berreaba. «Una niña, mi señora. Sana y fuerte». Miré su rostro perfecto, sus diminutos dedos agarrando el aire, y sentí que algo se rompía en mi pecho. Esta niña era inocente.
Se merecía algo mejor que unos padres que apenas soportaban estar en la misma habitación. Cuando Noah entró horas después para ver a su hija por primera vez, vi cómo su máscara de frío se rompía en pedazos. Miró a la bebé con un anhelo tan puro y una protección tan feroz que por fin lo comprendí. Era capaz de amar. Simplemente no le quedaba nada para mí. Se llama Lily, dijo suavemente tocándole la manita con un dedo. Lily Chun. Desde ese día, todo cambió. Noah, que apenas reconocía mi existencia, se dedicó a nuestra hija. Visitaba la guardería todas las noches, abrazándola con una ternura que me dolía el corazón. Entrevistó personalmente a cada sirviente que la cuidaría. Encargó la ropa y los juguetes más finos. Y poco a poco, a regañadientes, su frialdad hacia mí empezó a disiparse. Empezó con pequeñas cortesías. Me preguntó por mi salud. Se aseguraba de que estuviera cómoda. Cuando Lily se despertaba llorando por la noche, solía ser él quien la traía para que yo la alimentara. Una noche, cuando Lily tenía 4 meses, la estaba amamantando cuando entró Noah. Me había acostumbrado a su presencia en esos momentos íntimos, ya no me cubría ni me daba la espalda. Al fin y al cabo, ya lo había visto todo. Mientras Lily se alimentaba, Noah se sentó en la silla frente a nosotros, observándonos con esa expresión tierna que solo reservaba para nuestra hija. «Tiene tus ojos», dijo en voz baja. Levanté la vista sobresaltada. Era la primera observación personal que hacía sobre mí en meses. «¿Y tu terquedad?», respondí, intentando parecer más ligero. La comisura de su boca se torció. Casi una sonrisa. Cuando Lily terminó de comer, escupió enseguida sobre la costosa túnica de Noah. Él ni siquiera se inmutó, simplemente la limpió y siguió abrazándola, murmurando tonterías con una voz que nunca le había oído. «Voy a buscar un paño», dije poniéndome de pie. Pero cuando me acerqué a él, Lily extendió una mano regordeta y me agarró de la manga, sujetando a sus padres en su pequeña órbita. Noah me miró entonces, me miró de verdad, y algo cambió en su expresión. «Bisa», dijo con mi nombre extraño y cauteloso en sus labios. «He estado pensando. Este matrimonio empezó mal. Pero ahora tenemos una hija. Se merece algo mejor que unos padres que viven como desconocidos». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Qué sugieres?» «Sugiero que lo intentemos. No por tus padres ni por la reputación de mi familia, sino por ella». Miró a Lily y luego a mí. «Estoy dispuesto a intentarlo si tú también». Fue lo más que me había dicho desde nuestra noche de bodas. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí algo parecido a la esperanza. «Sí», susurré. «Me gustaría». Esa noche marcó el verdadero comienzo de nuestro matrimonio. Noah trasladó sus pertenencias a mi habitación. Mantuvo sus límites y nunca forzó la intimidad. No estaba preparada para ello. Pero él estaba presente de maneras que no había estado antes. Al principio hablamos con cuidado sobre cosas pequeñas, el desarrollo de Lily, asuntos de la casa, su trabajo. Pero poco a poco las conversaciones se fueron profundizando. Descubrí que Noah amaba la poesía antes de que el peso de las obligaciones familiares aplastara sus actividades tan frívolas, que había querido ser un erudito en lugar de un burócrata, que su frialdad era una armadura contra un mundo que se aprovechaba de cualquier debilidad. Y poco a poco, con cuidado, comencé a enamorarme de mi esposo. Lily tenía 14 meses cuando llegó la carta. Estaba en el jardín, observándola dar sus primeros pasitos tambaleantes entre los sirvientes que aplaudían cada victoria, cuando Noah apareció en la terraza. Una sola mirada a su rostro me indicó que algo andaba mal. «¿Qué pasa?», pregunté con el estómago revuelto. Me ofreció un sobresellado. «Es de la guarnición del norte». La encontraron. Encontraron a Celeste. El mundo se inclinó. «¿Qué? Está viva». Ha estado secuestrada por bandidos todo este tiempo, pero logró escapar. Ahora regresa a Hangzhou. Mi hermana estaba viva. La hermana que lloramos. La hermana cuya muerte desencadenó todo este desastre. Debería haber sentido alegría. Alivio. En cambio, sentí terror. Porque si Celeste estaba viva, entonces el verdadero amor de Noah volvería a casa.
Y yo era la pobre sustituta que le había robado su lugar mediante el engaño y las circunstancias. ¿Cuándo? Mi voz salió entrecortada. 2 semanas, quizás 3. El mensaje se envió hace más de un mes. 2 semanas para prepararme para el momento en que mi esposo viera a la mujer que realmente quería. La mujer a la que había llamado aquella noche en la habitación en penumbra. La mujer cuyo nombre había murmurado en sueños febriles durante la única noche que pasamos juntos. Miré a Lily, tambaleándose entre las criadas, riendo de pura alegría por su recién descubierta capacidad para caminar. Al menos la teníamos. Aunque Noah me dejara, siempre estaríamos unidos por nuestra hija. Ya veo, dije en voz baja. Gracias por decírmelo. Noah frunció el ceño. Visa. Debería ir a ver cómo está Lily. Está cansada. Me alejé antes de que pudiera decir nada más, antes de que se le saltaran las lágrimas. Esa noche no pude dormir. Me acosté en nuestra cama, la cama que se había vuelto cálida y acogedora con los últimos meses, y miré al techo. A mi lado, Noah estaba igual de despierto. Lo noté por su respiración. ¿Me vas a dejar?, pregunté finalmente a la oscuridad. El silencio se prolongó tanto que pensé que no respondería. Entonces. El contrato matrimonial no se rompe fácilmente. Eres mi esposa legal. La madre de mi hijo. Eso no fue lo que pregunté. Más silencio. Entonces en silencio. No sé. Al menos fue honesto. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté mantener la normalidad por Lily, pero incluso mi pequeña hija parecía percibir la tensión. Se aferró a mí más de lo habitual, observando a Noah con ojos confundidos cuando se distanciaba de nuevo. Como se había distanciado, la calidez que habíamos estado construyendo se desmoronó bajo el peso del inminente regreso de Celeste. Dejó de acompañarme a tomar el té. Dejó de compartir pequeñas observaciones sobre su día. El muro que había estado derribando se reconstruyó ladrillo a ladrillo. Me preparé para lo inevitable. Sabía lo que significaba el divorcio para mujeres como yo. Me enviarían de vuelta a casa de mis padres en desgracia, mientras que Lily se quedaría con la familia Chan para siempre. Empecé a memorizar cada detalle de su rostro, su risa, la forma en que me envolvía los dedos. Si solo me quedaran unas semanas con mi hija, quería recordarlo todo. Celeste llegó una mañana gris, envuelta en niebla. Desde la galería superior, observé cómo su carruaje cruzaba las puertas. Salió con un aspecto más delgado, curtido por el clima, pero inconfundiblemente ella misma. Tenía el pelo más corto y la ropa manchada del viaje, pero se movía con la misma gracia y seguridad que siempre me había hecho sentir incompetente. Mis padres se abalanzaron sobre ella de inmediato, llorando y abrazándola como si fuera a desaparecer de nuevo. Los sirvientes corrieron a ayudarla a entrar. Y durante todo el proceso, los ojos de Celeste recorrieron a la multitud hasta encontrar a Noah de pie en la terraza principal. Incluso desde la distancia, pude ver la emoción en su rostro. Alivio. Anhelo. Amor. La expresión de Noé era más difícil de interpretar. Impactante sin duda. ¿Pero qué más? No lo sabía. Me di la vuelta, incapaz de ver más, y me encontré cara a cara con la madre de Noah, la viuda Lady Chan. Era una mujer formidable que me había dejado clara su desaprobación desde nuestro primer encuentro. Bueno, dijo con la voz desbordante de satisfacción. Esto lo cambia todo, ¿verdad? Disculpe. Mi hijo por fin tiene una opción. Ya veremos qué decide. Pasó junto a mí rápidamente hacia las escaleras, claramente ansiosa por saludar a Celeste. Pasé el resto del día en mis aposentos abrazando a Lily. Jugaba con mi pelo y balbuceaba tonterías. Sin darse cuenta de que el mundo de su madre se derrumbaba. Esa noche un sirviente trajo la noticia de que la cena sería familiar en el salón principal. Mi presencia era necesaria. Me vestí con esmero, priorizando la elegancia sencilla sobre la ostentación. Cuando entré en el salón, la familia reunida guardó silencio. Mis padres estaban allí, con aspecto nervioso. Los padres de Noah me miraron con frialdad. Y allí, sentada en un lugar de honor, estaba Celeste.
Levantó la vista cuando entré y nuestras miradas se cruzaron por primera vez en más de un año. Bisa, dijo con la voz ronca por el desuso. Hermanita. Celeste. Bienvenida a casa. La cena fue insoportable. Todos se comportaron con cautela ante la evidente tensión. Mi padre bebió demasiado y se rió a carcajadas. Mi madre no dejaba de mirar a Celeste y a Noah con ojos calculadores. El padre de Noah le hacía preguntas educadas sobre la terrible experiencia de Celeste, a las que respondía con admirable serenidad. Y Noah guardaba silencio sin probar la comida, con una expresión indescifrable. Después de la comida, mientras los sirvientes recogían la mesa, Celeste se volvió hacia mí. Me gustaría hablar con mi hermana. En privado. Mi madre parecía a punto de protestar, pero los breves asentimientos de Noah hicieron que todos los demás salieran. Pronto solo Celeste y yo quedamos en el amplio salón. Te casaste con él, dijo sin preámbulos. Estabas muerto. Pero lo sabías. Sabías lo que sentía por Noah. Sabías lo que éramos el uno para el otro. La vergüenza me quemó, pero me obligué a mirarla a los ojos. No tenía elección. Nuestros padres. No. Su voz era cortante. No los culpes por tus decisiones. Podrías haberte negado. ¿Y dejar que nuestra familia fuera destruida? ¿Dejar que los acreedores de mi padre se lo llevaran todo? Así que me lo quitaste todo a mí. Se puso de pie con los puños apretados. El hombre que amé. La vida que se suponía que debía tener. ¿Pensaste que no volvería? ¿Esperabas que estuviera muerta? No. Celeste, yo nunca. Llevas las sedas de su familia. Vives en su casa. Compartes su cama. Se le quebró la voz. ¿Lo amas, Bisa? ¿O es solo otro arreglo práctico para ti? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Porque la respuesta era complicada, dolorosa y demasiado honesta para este momento. No importa cómo me sienta. Dije en voz baja. Él te ama. Siempre lo ha hecho. Esa noche. La noche en que todo pasó. Él te llamó. Incluso drogado y confundido. Eras a ti a quien quería. Los ojos de Celeste se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué seguiste adelante? Porque yo era débil. Porque tenía miedo. Porque no soy como tú, Celeste. Nunca he sido valiente ni especial ni digna de alguien como Noah-chan. Me volví hacia la puerta. Pero ahora tenemos una hija. Pase lo que pase entre tú y Noah, Lily debe estar protegida. Me fui antes de que pudiera responder, antes de que mi compostura se quebrara por completo. Esa noche le escribí una carta a Noah pidiéndole una reunión formal. Si el divorcio estaba a la vuelta de la esquina, quería que se hiciera limpiamente. Por el bien de Lily y quizás por mi propia dignidad. Vino a mis aposentos a la mañana siguiente. Esperaba frío, pero en cambio parecía exhausto, como si no hubiera dormido. ¿Querías verme?, preguntó. Sí. Siéntate, por favor. Se quedó de pie. ¿De qué se trata esto, Fisa? Había ensayado este discurso una docena de veces. Pero ahora que había llegado el momento, las palabras me parecían insuficientes. Sé que Celeste ha vuelto. Sé lo que ella significaba para ti. Y sé que este matrimonio nos fue impuesto a ambos mediante engaños. Respiré hondo para tranquilizarme. Estoy dispuesto a ponértelo fácil. Si quieres divorciarte de mí y casarte con Celeste, no me opondré. Aceptaré cualquier acuerdo que sea justo y solo pido que Lily se quede conmigo. Noah apretó la mandíbula. ¿Lo has pensado mucho? Sí. ¿Y no te molesta la idea de irte? Lo que me molesta es tenerte atrapada en un matrimonio que nunca quisiste. Mi voz tembló a pesar de mis mejores esfuerzos. Mereces ser feliz, Noah. Con la mujer que elegiste. Guardó silencio un buen rato, escrutándome el rostro con la mirada. Entonces sorprendentemente soltó una breve y amarga carcajada. ¿Sabes qué me preguntó Celeste anoche? Negué con la cabeza. Me preguntó si te dejaría por ella.
Dijo que se había estado preparando para la posibilidad de que yo hubiera seguido adelante. Pero al verme de nuevo se dio cuenta de que todavía me amaba. Se acercó a la ventana y miró el jardín. Ella me dio a elegir, ella o tú. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que debía oírlo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Por supuesto. Querría tomar la decisión correcta. La decisión lógica. La decisión que le negaron a su corazón cuando mis padres lo manipularon aquella noche. Qué sabio, logré. Esto afecta a más personas que a nosotros dos. Noah se volvió hacia mí con una expresión intensa. Bisa, ¿sabes qué estaba haciendo la noche que? ¿La noche en que todo cambió? Fruncí el ceño. Estabas organizando un banquete. Sí, pero ¿sabes por qué estaba en esa sala privada? ¿Por qué estaba bebiendo sola? Se acercó. Estaba pensando en la última conversación que tuve con Celeste antes de que se fuera al norte. Ella había dado por sentado que nos casaríamos a su regreso. Pero yo llevaba meses con dudas. Nunca tuve el valor de decírselo. Luego desapareció. Y me sentí culpable por no haber estado más devastada. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué? Me había dado cuenta, durante los meses transcurridos desde que se fue al norte, de que lo que sentía por ella no era amor. Era comodidad. Fácil. Era brillante y talentosa, y todos esperaban que nos casáramos. Pero no la extrañé. No pensé en ella como debería si de verdad la hubiera amado. Pero la llamaste esa noche. Estaba drogado y desorientado. Vi a alguien con un vestido azul y mi mente aturdida me proporcionó el único nombre que tenía sentido. Dio otro paso al frente. Cuando me desperté a la mañana siguiente y me di cuenta de lo que había pasado, me puse furiosa. Pero no porque fueras tú en lugar de Celeste. Entonces, ¿por qué? Porque merecías algo mejor. Mejor que una conspiración orquestada por padres desesperados. Mejor que un hombre tan perdido en sus pensamientos. No podía ver lo que tenía delante. Su voz se apagó. Cuando me enteré de que estabas embarazada, me enojé con tus padres. Me enojé conmigo misma. Me enojé con la situación. Pero nunca estuve enojado contigo, Bisa. En realidad, no. No podía respirar. Noah, déjame terminar. Estos últimos meses viéndote con Lily. Hablando contigo por las noches. Descubriendo quién eres bajo la silenciosa obediencia que todos esperan. Me he dado cuenta de algo. Estaba tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para ver su rostro. Me estoy enamorando de mi esposa. Las lágrimas me corrían por las mejillas sin poder contenerlas. No tienes que decir eso. Sé que no soy Celeste. No soy brillante ni talentosa ni... No, tú no eres Celeste. Eres paciente donde ella era impulsiva. Eres gentil donde ella era feroz. Te fijas en los detalles. Cómo se sienten los sirvientes. Cómo reacciona Lily a las diferentes voces. Cuando estoy bajo estrés, no lo reconozco. Sus manos subieron para cortarme la cara. Pulgares enjugando lágrimas. No te pareces en nada a tu hermana. Y es exactamente por eso que te amo. ¿Y Celeste? Ella te ama. Volvió por ti. Celeste ama al hombre que creía que era. El que la igualaba en ingenio y ambición. Pero ya no quiero ser así. Se inclinó presionando su frente contra la mía. Me preguntaste si te dejaría. La respuesta es no. Ni ahora ni nunca. Este matrimonio pudo haber empezado como una trampa. Pero elijo seguir en él. Te elijo a ti. Lo besé entonces. Dejando que 17 meses de miedo, anhelo y esperanza tentativa se derramaran en ese único punto de contacto. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Te amo, susurré. Te amo desde hace meses. Nunca pensé que pudieras corresponderme. Entonces ambos fuimos unos tontos. Esa noche, por primera vez desde nuestra noche de bodas, compartimos más que una cama.
Nos dimos por completo y voluntariamente sin engaños entre nosotros. A la mañana siguiente Noah convocó a ambas familias a reunirse en el salón principal. Estuve a su lado con Lily en mis brazos, mientras hacía su anuncio. Gracias a todos por venir. Han surgido preguntas sobre mis intenciones ahora que Celeste ha regresado. Quiero responderlas con claridad. Su mano encontró la mía, aferrándose fuerte. Celeste, eras mi amiga y casi mi prometida. Me alegra que estés a salvo y en casa. Pero soy un hombre casado con un hijo y una esposa a la que amo. Eso no cambiará. Mis padres parecían aliviados. Los padres de Noah parecían resignados. ¿Y Celeste? Celeste me miró con una expresión que no pude descifrar. Más tarde me encontró en el jardín mientras Lily dormía la siesta. Me voy de Hangzhou, dijo sin preámbulos. Me quedaré con nuestra abuela en Suzhou. Mi padre ya ha organizado mi viaje. Creo que es mejor empezar de cero en otro sitio. Celeste, no tienes que irte. Sí, lo tengo. No puedo quedarme aquí viéndote jugar a las casitas con el hombre que amé. Hizo una pausa. Pero quiero que lo sepas. Ya no te odio. Estoy enojado, sí. Duele, sí. Pero ver a Noah tomar su decisión ayer, ver cómo te miraba. Me hizo darme cuenta de que nunca fue mío para perderlo. Nunca quise hacerte daño. Lo sé. Y quizá algún día incluso te perdone. Esbozó una débil sonrisa. Sé feliz, hermanita. Si vas a robarle el futuro a alguien, al menos que sea bueno. Se fue 3 días después. Me quedé en la terraza con Noah y Lily, viendo cómo su carruaje desaparecía en la niebla matutina. ¿Te arrepientes?, preguntó Noah en voz baja. ¿Arrepentirte de qué? De todo. ¿Cómo empezó todo? El dolor que causó. Miré a Lily, que intentaba atrapar una mariposa con sus manos regordetas. Luego miré a Noah, cuyos ojos solo reflejaban calidez. ¿Cómo puedo arrepentirme del camino que me trajo hasta aquí?, pregunté. Tengo una hija a la que adoro y un esposo al que amo. Sí, el principio fue feo. Pero el final. El final es todo lo que nunca me atreví a soñar. Noah me abrazó y me besó en la sien. No es el final, querido. Es solo el principio. 3 años después me encontraba en la nueva galería del Ministerio de Cultura, admirando la caligrafía expuesta. Lily, que ya tiene 4 años, me tiró de la manga. Mamá, ¿cuándo podemos ir a ver el cuadro de papá? Pronto, cariño. Deja que mamá termine de mirar este pergamino. Noah había sido invitado a presentar su poesía y pintura, aficiones que había abandonado hacía años, pero que recientemente reanudó gracias a mi apoyo. Esta noche era la exposición pública, y a pesar de que protestaba por ser frívola, pude ver la emoción en sus ojos. Mamá, ahí está papá. Lily se escapó corriendo hacia donde Noah estaba hablando con varios funcionarios. La vio venir y se agachó de inmediato, la abrazó y la hizo girar. El severo ministro del Ministerio de Hacienda se transformó en un padre cariñoso, y mi corazón se llenó de alegría al verlos. Un erudito mayor se me acercó mientras me acercaba. Tu marido tiene mucho talento. Estos paisajes son excepcionales. Gracias. Te haré llegar el cumplido. Debes estar muy orgullosa. Vi a Noah bajar a Lily y tomarle la mano, guiándola para mostrarle su pieza favorita mientras ella charlaba sin parar sobre mariposas, dulces y todo lo que había en su pequeño mundo. Orgulloso, repetí. Sí, supongo que sí. Pero más que eso, estoy agradecido. El erudito parecía curioso. Agradecido. Que a veces los destinos más hermosos se alcanzan por los caminos más inesperados. Cuando Noah finalmente se unió a nosotros, con Lily a cuestas, me dedicó una sonrisa cómplice. ¿Listos para ir a casa?, preguntó. Siempre. Mientras caminábamos por la galería hacia la salida, pasando junto a académicos, funcionarios y personas que jamás conocerían la compleja historia de nuestra familia, Lily empezó a cantar una canción sin sentido, su voz pura resonaba en las paredes. Y pensé en aquella chica aterrorizada que entró en una habitación oscura hace 17 meses, creyendo que se sacrificaba por la supervivencia de su familia.
Esa chica jamás podría haber imaginado esto. Felicidad genuina, amor ganado con esfuerzo, una familia construida sobre la verdad en lugar del engaño. Nunca olvidaríamos el doloroso comienzo. La sombra de Celeste siempre rondaría nuestra historia, recordándonos que nuestra felicidad tuvo un precio. Pero tampoco daríamos por sentado el milagro de encontrar el amor entre los escombros de un plan. Al salir al cálido aire de la tarde, la mano de Noah encontró la mía, y la risa de Lily resonó por encima de los ruidos de la ciudad. «Te amo», murmuró, tan bajo que solo yo pude oírlo. «Lo sé», susurré. «Y te amo». No era la historia que alguien hubiera escrito para nosotros. Pero era nuestra, era real y fue más que suficiente.